Me presento, yo soy Zaira Vicente, soy directora de Innovación Estratégica y Business Intelligence en BZMK Creative Contents, que es una empresa pues de generación de contenidos disruptivos con una plataforma inteligente, voy a decir, ¿no? Pues basada en datos. Soy licenciada en matemáticas con una amplia experiencia en Business Intelligence y Big Data, pues ahora serán ya pues más de 14 años en este ámbito, ¿no? de la investigación del dato y, bueno, 20 en todo lo que sería mi trayectoria profesional. Soy una apasionada del comportamiento, del estudio del comportamiento humano, ¿no? Me interesa todo lo que tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro, cómo tomamos las decisiones. Entonces, pues a lo largo de mi trayectoria, pues bueno, me he ido formando, ¿no? En diferentes aspectos, no única y exclusivamente en el ámbito del dato, sino también, pues bueno, también en ámbitos como la sociología, inteligencias múltiples, creatividad, la neuropsicología educativa, ¿no? Pues para entender cómo aprendemos, cómo reflexionamos, ¿no? Que es tan importante en nuestro día a día. Y, bueno, pues también soy profesora de IEBS en la rama de Big Data y dirijo los programas del área de Big Data, tanto másters como posgrados. Entonces, hoy, en este ratito, voy a compartir con vosotros, pues como decía, este webinar, ¿no? Y espero que nos lleve a la reflexión. Y luego, al final, ¿vale? De la exposición que la haré seguida, pues si queréis compartís en el foro, pues bueno, vuestras preguntas y yo encantada pues voy respondiendo si tengo las respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a contar, bueno, los 6 grandes puntos que me gustaría tratar en este rato, ¿no? Que vamos a compartir, en el que vamos a debatir sobre eso, sobre justicia, sobre ética en el ámbito profesional. Entonces, me gustaría que habláramos o que tocáramos, ¿no? Pues puntos como lo que son los sesgos algorítmicos y cómo esto de alguna manera está influyendo, ¿no? A día de hoy en nuestros procesos de decisión, en la toma de decisiones, siempre y cuando utilizamos, pues bueno, la IA en nuestro proceso de toma de decisiones, ¿vale? También me gustaría hablar de casos concretos de discriminación algorítmica, ¿no? Si esos sesgos, esos procesos quizás, pues bueno, no bien argumentados, no bien trabajados, pues de alguna manera nos llevan a tomar en alguna ocasión pues decisiones no del todo acertadas, ¿no? Y si estamos de alguna manera discriminando en algún aspecto, pues bueno, a algún colectivo, en concreto personas, veremos de cerca, ¿no? Algunos aspectos como pueden ser que están influyendo, ¿no? En aspectos como la contratación, la concesión de préstamos, ¿no? Incluso, pues bueno, el sistema judicial. Luego me gustaría que habláramos también de lo que supone ser ético o de lo que supone llevar la ética a estos procesos de decisión, a estos procesos en los que la IA está tomando parte activa en nuestras empresas, en nuestros procesos, y cómo podemos llevar o establecer, diseñar un marco ético y de responsabilidad, ¿no? Para que todo poco a poco vaya funcionando pues cada vez mejor. Aquí os diré, y es como voy a terminar el webinar, que hay una oportunidad brutal de empleabilidad en este ámbito. Así que si hay al otro lado interesados, interesadas en este ámbito, realmente es interesante y creo que se pueden hacer cosas muy potentes para impactar de una manera, pues bueno, eficiente en la sociedad, ¿vale? Hablaremos también de privacidad y protección de datos, hablaremos de cuál es el valor de nuestros datos y si habéis pensado, si habéis reflexionado sobre ello alguna vez. Hablaremos de gobernanza y regulación de los datos, ¿vale? La importancia de crear un buen sistema de gobernanza, una gobernanza efectiva para todos los procesos que están, pues bueno, enmarcados dentro de la utilización de la inteligencia artificial. Y luego nos vamos a llevar el debate a lo que está suscitando hoy en día el boom que hemos sufrido, ¿no? De la inteligencia artificial, en concreto de la IA generativa, ¿no? En el ámbito educativo. Para que veáis cómo, pues bueno, los profes le damos vueltas al tarro en este sentido, ¿no? Y somos súper conscientes de que la IA generativa en este caso ha llegado para quedarse y cómo, pues bueno, estamos enfocando
de manera ética y justa, ¿no? el uso de esta tecnología para que pues, el aprendizaje del alumnado sea realmente provechoso. Así que, sin más dilación, pues vamos a empezar con el primer punto, con los sesgos algorítmicos. No sé si habéis oído alguna vez este concepto, pero bueno, antes de daros detalle sobre la definición del concepto en sí, me gustaría que hiciéramos un experimento, ¿vale? Lo vamos a realizar entre todos y todas. No sé si habéis hecho alguna vez este tipo de juego, no es que me lo haya inventado yo, ¿vale? Es un experimento que ya figura en diferentes estudios, ¿no? Os voy a dejar a lo largo de toda la presentación referencias a diferentes estudios y artículos para que si hay algo que os resuene y en lo que queráis profundizar, pues tengáis las referencias adecuadas, ¿de acuerdo? Entonces, como decía, este experimento es de Mateos y Gómez del año 2019 y nos hace pensar un poco, reflexionar acerca de qué imágenes, ¿no? pueden aparecer en el buscador si estamos buscando, por ejemplo, la palabra CEO. No lo voy a hacer en vivo en directo, yo ya lo he hecho ya, pero os voy a poner lo que, un pantallazo, ¿no? De lo que me resultaba a mí cuando hacía este experimento en el buscador, en concreto en el de Bing, ¿vale? Entonces, yo me encuentro para la palabra CEO, pues bueno, lo primero, todas estas caras, ¿vale? No sé si os resuena qué tenemos aquí, no sé si sacáis algún patrón, alguna conclusión, ¿no? Pero fijaros, están los grandes, está Microsoft, está Amazon, ¿verdad? Y no sé si sacáis un patrón común, y es que mayoritariamente, o bueno, todos son nombres, ¿no? Bueno, parece que se ha colado aquí un vídeo, ¿verdad? Que este no tendría que estar aquí, pero tenemos los grandes CEOs, ¿no? que dirigen las grandes empresas del mundo, en concreto tecnológicas, y todos son hombres. Entonces, cuando yo obtuve, bueno, pues este resultado, dije, ¿cuánto scroll tengo que hacer para encontrar una cara femenina que sea visible al mando de una tecnológica o al menos de una empresa potente, ¿verdad? Y entonces tuve que hacer bastante scroll para encontrarme una cara femenina y la encontré. Ahora, aquí está, tuve que hacer bastante, pero al final sí que la encontré. Y sí que me llamó la atención, fijaos, porque nos dice como caso específico, quizás algo especial, ¿no? O por qué está ahí, ¿no? El por qué resuena, por qué es importante esta mujer. Y es porque es aparentemente, ¿no? En alguna fecha se habrá publicado, ¿no? Un artículo relacionado con ella y dice que es la única mujer CEO, ¿no? en concreto, en un estándar de empresas potentes, ¿verdad? Y claro, yo decía, ¿y esto es así? ¿No hay más mujeres CEO en el mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que está ocurriendo detrás, ¿no? ¿Por qué en este caso Bing me está mostrando la información aparentemente, ¿verdad?, con un patrón sesgado? Porque yo creo que todos y todas conocemos pues qué mujeres puede haber al otro lado, ¿no? Entonces jugaba un poco más pues, bueno, con la herramienta y le decía, y digo, ¿y si yo le presento, si yo le digo a la IA de Bing, por ejemplo, que me dibuje una imagen relacionada con CEO, ¿qué me muestra? Bueno, pues me mostraba esto. La IA de Bing es, voy a decir, quizás algo más justa en este sentido, ¿no? Porque me muestra, bueno, entre las cuatro imágenes que te voy a mostrar, te muestra una mujer, además de perfil, pues bueno, asiático, que podrá tener o tiene sentido, habrá que investigar el por qué, pero bueno, en este lado, pues sí que aunque la información es sesgada, porque fijaros, ¿no? De 3 perfiles pues, masculinos o un perfil femenino, pero bueno, por lo menos aparece como alternativa, ¿verdad? Y yo seguía profundizando en el experimento y decía, ¿y si en vez de buscar CEO, pues que sí que es verdad que es voy a decir, una palabra como muy contundente y muy pues sí que puede estar asociado con puestos de alto mando masculino, yo voy a utilizar otro tipo de imágenes, o sea, otro tipo de palabras, ¿no? Y le pido al mismo buscador pues que me muestre imágenes para la palabra médico. Y entonces, bueno, pues me aparecen este tipo de imágenes, que más bien son imágenes de recursos, porque no parece que sean médicos famosos, ni muchísimo menos, ¿no? Son, pues bueno, imágenes de recursos. Y mira, curiosamente, pues también el perfil suele ser o viene a ser quizás de corte
masculino, aunque bueno, tenemos por ahí un epígrafe, ¿no? Que nos está diciendo, mira, médico mujer, si quieres algo más específico, pincha en médico mujer y verás cómo las imágenes van cambiando. Y dije, bueno, voy a buscar algo quizás más genérico y voy a buscar doctor, ¿de acuerdo? En que pueda ser en inglés y a ver qué me puede estar dando esta información si yo hago esto. Y bueno, pues sí, efectivamente, ya para la palabra doctor me va mostrando perfil un poco de todo tipo. También imágenes de recurso, pero bueno, ya vemos que la información está más equilibrada, ¿verdad? Que las imágenes que vemos pues son más de corte femenino, más de corte masculino, bueno, pues que puede haber un equilibrio. ¿Y qué pasa si yo le digo al generador de imágenes, ¿no? A esta IA inteligente que me cree imágenes para la palabra doctor? Bueno, pues ya me va equilibrando, voy a decir, las salidas, ¿no? Me muestra 2 de corte masculino, 2 de corte femenino, aunque uno de los femeninos, pues bueno, es más, en vez de fotográfico, pues más tipo ilustración. Bueno, pues bien, y ahí vamos viendo, ¿no? Que haciendo simples experimentos, la información de la que nos nutrimos, en cierto modo, ¿no? Puede aparecer en cierto modo sesgada. ¿Y qué pasa si seguimos con el experimento y ya buscamos algo totalmente, bueno, pues no sé si loco, ¿no? Por decir, totalmente diferente y belleza, para la palabra belleza, ¿qué puede ocurrir? Bueno, pues nada, tenemos mujeres principalmente, ¿no? Y por supuesto, artículos de belleza, ¿no? Que si, pues coloretes, brochas, como veis, ¿verdad? Peines. Bueno, pues es curioso, ¿verdad? Que si nosotros nos ponemos a buscar belleza en el buscador, pues prácticamente se esté asociando a la imagen de una mujer, en concreto, ¿no? Al aspecto físico de una mujer, con lo que puede llevar, ¿no? La imagen belleza, ¿no? A donde puede irradiar, a donde puede impactar, ¿no? En concreto, pues en el arte, en la naturaleza, ¿no? El concepto de belleza, más si quieres desde un punto de vista filosófico, pero bueno, resulta cuanto menos interesante, ¿no? Esto es simplemente un pequeño experimento para que veamos muchas veces cómo la información, en cierto modo, pues aparece sesgada. Y entonces ahora sí, ya os empiezo a hablar de lo que es un sesgo algorítmico, ¿no? Un sesgo algorítmico es un fenómeno que ocurre cuando un sistema informático va produciendo resultados que en realidad no son imparciales ni equilibrados, a veces pueden no ser justos, ¿no? Sino que favorece ciertos grupos o intereses, ¿no? Y ¿por qué esto es así? Bueno, esto se debe en principal, o la principal razón es que el sistema acaba de alguna manera reflejando los valores, las creencias, los prejuicios de las personas que han diseñado el algoritmo e incluso el proceso, la conceptualización del proceso hasta el diseño del algoritmo, ¿no? Y muchas veces ha ocurrido o puede ocurrir que incluso los algoritmos se hayan entrenado con datos ya sesgados. Es decir, ya hemos entrenado al algoritmo de que si queremos mostrar la palabra belleza, prácticamente la información de entrada que le estamos dando son imágenes de mujeres en el contexto, pues bueno, de esa belleza física, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Los sesgos algorítmicos, desde luego, impactan en diferentes áreas, no única y exclusivamente en el concepto de búsquedas por imágenes, ¿no? Pero sí que es cierto que la búsqueda de información puede estar afectada por los sesgos algorítmicos, las redes sociales, el proceso de toma de decisiones, ¿no? Que es a donde os voy a guiar un poco con esta reflexión. Entonces, como hemos dicho, el sesgo algorítmico ocurre cuando el sistema de alguna manera está mostrando esos valores de los, bueno, valores humanos, ¿no? De las personas que han participado, pues bueno, en la codificación, en la recolección de datos, en la concepción, en la estructura del algoritmo, incluso pues en esa definición o programación final, ¿no? Entonces, ¿es importante? ¿No es importante? ¿Hay que tener esto en cuenta? Pues sí, efectivamente sí es importante, porque a medida que la inteligencia artificial, voy a decir, que va penetrando en la sociedad, porque forma parte de nuestro día a día, ¿no? Porque voy a decir que es casi la herramienta de apoyo pues más trascendente junto con el móvil, ¿no? Que utilizamos en nuestro día a día pues para informarnos, para nutrirnos de información a la hora de cualquier proceso en nuestro día a día, ¿no? Que implique tomar una decisión desde qué colegio elegir para nuestros hijos, qué, pues no sé, países visitar en vacaciones, bueno, cualquier proceso, ¿no? Que implique esa toma de decisiones, vamos a decir que está de alguna manera ligado a la información, ¿no? Que nos puedan estar mostrando, pues bueno, estos sistemas inteligentes. Entonces,
a medida que la inteligencia artificial está formando parte, ¿no? Penetra en la sociedad de esa manera, ¿no? Tan unívoca, que de alguna manera, como digo, ¿no? Pues está relacionada con nuestro proceso de toma de decisiones y afecta a este proceso de toma de decisiones, pues vamos a decir que los sesgos se van de alguna manera perpetuando. El problema de los sesgos pues se va volviendo pues cada vez más acuciante, ¿no? Entonces es un tema en el que debemos de reparar pues desde el principio. Y aquí a todos y todas que os estéis planteando el empezar o el continuar, el profundizar en el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo de la analítica avanzada, del Big Data, de la analítica de datos, del Data Science, ¿no? Tenemos un importante reto, que es el de liberar precisamente a la inteligencia artificial de los prejuicios humanos, ¿vale? Esto no es que sea, voy a decir, un camino sencillo, tampoco tortuoso, es un camino retador, es un desafío súper potente en el que, bueno, debemos tener claro que los algoritmos son difíciles de identificar, complejos de corregir, ¿no? Pero que es un reto sumamente pues motivador y os invito desde luego a profundizar en este sentido. Entonces, ¿qué implicaciones puede tener, ¿no? el hecho de que haya sesgos algorítmicos pues bueno, en diferentes procesos, ¿no? En diferentes aplicaciones que estamos utilizando, en diferentes herramientas? Bueno, pues uno de ellos es el de la discriminación algorítmica. Y os voy a ir contando con ejemplos, pues bueno, algunos casos sonados que ponen de manifiesto efectivamente que hay discriminación, ¿no? Si no realizamos unos seguimientos oportunos y unos procesos de conceptualización oportunos, ¿no? Uno de los casos más conocidos es de sesgos algorítmicos se da en Amazon y es un caso que salta a la luz pues bueno, en el año 2016-2017, y esto es porque Amazon, bueno, hizo un intento de automatizar la contratación de personal, ¿no? Pues bueno, como diseñó un algoritmo inteligente, pues que ayudaba en la contratación de personal para que el proceso fuera pues un poco más automático. Y el caso es que se detectó que este algoritmo discriminaba a las mujeres. ¿Y por qué? Porque, claro, el algoritmo en principio fue identificado con los perfiles que eran deseables para Amazon, pues mirando el histórico de la empresa. Sí que es cierto que Amazon, como cualquier tecnológica, y por lo menos durante unos años, quizás ahora voy a decir que los márgenes van cambiando, los porcentajes van cambiando, pero en las grandes tecnológicas pues hay mayoría de hombres. Entonces, ¿qué debía tener este algoritmo, ¿no? O este candidato para que fuese un candidato adecuado para trabajar en Amazon? Bueno, pues el algoritmo aprendía, en cierto modo, ¿no? que una de las cualidades era esa, ¿no? Precisamente, y es que debía ser hombre, por lo cual, de alguna manera, estaba transmitiendo pues, de lo que estaba sucediendo en ese histórico, ¿no? De algo que es histórico y al principio quizás más circunstancial, a algo que fuera pues como una regla, ¿no? El algoritmo ponderaba de manera positiva el hecho de ser hombre y discriminaba de alguna manera pues esto, ¿no? La selección entre las mujeres, con lo cual pues esto, las recomendaciones del algoritmo pues lo que hacían era perpetuar y reforzar un sesgo, en este caso de género que llamamos, ¿vale? Sesgos hay de muchos tipos, no hay solamente sesgos de género en los que se discrimina hombre o mujer, puede ser sesgos de corte racista, sesgos de corte ideológico, ¿vale? Al final es todo lo que tiene que ver, pues bueno, con esos valores, esas creencias de fondo, ¿no? Que el algoritmo va aprendiendo. A veces la transmisión de sesgos puede ser que se realice de manera inconsciente. No hay ninguna intencionalidad de decirle a un algoritmo, en este caso, por ejemplo, de que el candidato más adecuado es hombre, sino que se da en base, pues bueno, al histórico de los datos, ¿no? Como ocurre en este caso. Entonces, como os decía antes, pues bueno, en las grandes tecnológicas, Amazon, Facebook, Apple, Google o Microsoft, pues vemos, ¿no? Como los porcentajes de mujeres son siempre inferiores en todos los niveles, ¿no? Desde los roles de liderazgo hasta los puestos más técnicos. Entonces, si queremos montar un algoritmo inteligente para la predicción o la identificación del candidato más probable o mejor candidato, pues arrastrando los datos, los resultados pues van a ser precisamente sesgados, ¿no? Entonces hay que
diseñar un algoritmo con perspectiva, ¿de acuerdo? No única y exclusivamente, pues bueno, darle cualquier tipo de dato. Otro algoritmo que también, o otro caso, ¿no? Que también resonó bueno, pues voy a decir a nivel mundial, no solamente en las redes, pero sí que se destapó en las redes, fue en 2019 en Apple, que se vio de alguna manera obligado a dar explicaciones debido a que su sistema de créditos, pues bueno, otorgaba mejores asignaciones a los hombres, ¿no? Pues a pesar de que de afirmar que el algoritmo pues era imparcial con respecto al género, pues el problema radicaba pues precisamente en la discriminación por género, precisamente porque la información aprendía de ello. No es que se informara explícitamente, ¿no?, de que había una diferenciación en la ecuación entre hombres y mujeres, pero el algoritmo ya aprendía de que existía, pues bueno, pues una cierta relación entre otro tipo de variables que sin querer estaban conectadas con el género, ¿no? Hay una mujer, Nuria Oliver, que es cofundadora y vicepresidenta del Laboratorio Europeo para el Aprendizaje y los Sistemas Inteligentes, que comenta en una de las entrevistas que para cuidar el impacto de atributos sensibles como puedan ser el género, en un algoritmo que no vale única y exclusivamente con eliminarnos del histórico, ¿no? Porque podemos pensar, bueno, pues eliminamos la variable género y así solucionamos el sesgo. No, porque existe muy posiblemente, ¿no?, patrones que se han podido asociar, como por ejemplo, pues bueno, la estatura, ¿no?, que podría estar relacionada al género, ¿no?, que igualmente pues puedan contribuir a estos sesgos, ¿no? Entonces hay que, sin llegar a quitarlos, hay que medirlos y detectar exactamente y cuidar cómo no transmitir estos géneros, o sea, estos sesgos. Entonces, decíamos, pero claro, los grandes casos hablan solamente de sesgos de género, pues no para nada. En 2015, por ejemplo, también hubo usuarios que destacaron en Google Fotos, ¿no?, la alarma de que había un error en el programa. Entonces, parece ser que Google Fotos, pues a un chico en concreto, ¿no?, le ocurría que etiquetaba erróneamente a sus amigos como a los que tenían tez negra, ¿no?, como gorilas y chimpancés. Entonces, pues bueno, Google tuvo que pedir también disculpas públicamente después de comprobar que efectivamente, ¿no?, Google Fotos estaba etiquetando a las personas de raza negra en la categoría de gorilas y chimpancés y bueno, pues sí que era un fallo, ¿no?, que no solamente se detectó en una ocasión, sino en varias ocasiones. Y bueno, pues como veis, pues este tipo de cosas pues pueden pasar, ¿eh? No solamente en los algoritmos, voy a decir más de a pie de calle, sino en los algoritmos que están detrás de las grandes empresas, ¿no? Bueno, este podría ser un poco el caso cuando Google va identificando, ¿no?, y va clasificando pues tus archivos de fotos, ¿no? Pues viajes, playas, coches, pues de repente a tus amigos algunos de ellos, ¿no?, los identifican en una categoría pues que claramente no es. Entonces podemos preguntarnos si la IA es racista en este caso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, os dejo el comentario de otro investigador que es Dance, que escribe pues, bueno, un libro, ¿no?, que es Viviendo en el futuro, claves sobre cómo la tecnología está cambiando nuestro mundo, en el que él precisamente hace reflexión, ¿no?, acerca de si los sistemas de inteligencia artificial pueden ser racistas, ¿no? Y él lo que dice, de alguna manera, es que la recolección de datos, las conexiones con las que se educan, con las que se entrenan los algoritmos, pues pueden ser perfectamente racistas, no de una manera consciente, ¿no?, sino a veces simplemente, pues bueno, porque ha ocurrido pues de manera circunstancial, porque está reproduciendo, ¿no?, el algoritmo está reproduciendo lo que históricamente pues ha sucedido, ¿no? Y daba el caso en concreto de en Estados Unidos lo que ocurría a la hora de por lo menos ofrecer un crédito, ¿no? Y cómo precisamente, ¿no?, pues a personas de raza negra, pues posiblemente, ¿no?, pues por esa discriminación histórica que han sufrido y que les ha llevado a tener un peor poder adquisitivo, las estadísticas estaban mostrando de alguna manera pues que tenían menor posibilidad de afrontar un riesgo, sí, un crédito con éxito, ¿no? No por el color de la piel, sino quizás pues por sus nombres, sus apellidos, por los barrios en los que vivían, ¿no? El algoritmo va aprendiendo eso y entonces
de alguna manera, pues lo que ocurría a la hora de concesión de créditos, pues es que se discriminaba en este caso a los hombres y mujeres, ¿no? A las personas de raza negra. Entonces, como digo, los sesgos pueden tocar muchísimos o afectar a muchísimos contextos y pueden arrastrar muchos tipos de sesgos, ¿no? Como hemos ido viendo. Pero os quiero decir que sesgos no ocurre única y exclusivamente en la inteligencia artificial, ¿eh? No es la IA la única tecnología que arrastra sesgos y os pongo un ejemplo, ¿no? En el mundo del diseño del producto también ha ocurrido casos, bueno, cuanto menos interesantes, ¿no? Pero voy a decir que destaco uno en concreto porque, bueno, yo creo que es muy fácil de entender, es como muy visual, ¿no? Y hace referencia a que en el diseño de airbags, por ejemplo, vamos a decir que hasta el año 2011 la ley no exigía a los fabricantes de coches utilizar maniquíes femeninos a la hora de conceptualizar el diseño de un airbag, ¿vale? Bueno, entonces, de tomar todas las medidas, se utilizaban, pues bueno, maniquíes masculinos, ¿no? Yo creo que todos y todas tenemos en mente esos vídeos en los que va un coche, un prototipo de coche, ¿no? Con un maniquí dentro a toda velocidad contra un muro, ¿no? Pensando o precisamente probando, ¿no? Si el airbag es eficiente o no es eficiente y demás. Bueno, pues los maniquíes que se utilizaban en esos test hasta el 2011 eran siempre masculinos. ¿Qué ocurría? Que cuando una mujer real en el mundo real va al volante y tiene un accidente, el airbag podía llegar a no cubrirla, a no defenderle, ¿no? A no protegerle de manera adecuada. ¿Por qué? Pues porque las medidas femeninas son otras, ¿vale? O son más bajitas o son más estrechas. Quizás la fuerza del airbag, ¿no? Pues irrumpía con muchísima presión, con muchísima tensión sobre el cuerpo de una mujer y bueno, pues vamos a decir que de alguna manera en las estadísticas se mostraba, ¿no? Que las mujeres salían pues gravemente heridas en accidentes de coche, ¿no? Pese a que el airbag pues bueno, estuviera disponible. Y bueno, es un caso que refleja pues que también en la concepción, ¿no? Y en el diseño de productos, ¿no? Quizás ya más tangibles también es una bueno, pues son contextos en los que los sesgos se transmiten de alguna manera, ¿vale? Entonces, para cerrar este apartado sobre sesgos algorítmicos, os dejo unas pequeñas conclusiones para que nos vayan resonando y sigamos avanzando en el webinar, ¿no? Los sesgos algorítmicos, como decimos, pueden surgir de los datos de entrenamiento, de los datos que ha capturado el algoritmo, también del diseño o de las decisiones de diseño del algoritmo, ¿vale? Es esencial auditar y examinar los modelos de inteligencia artificial y, bueno, los procesos en general, ¿no? Para identificar y mitigar estos sesgos. Los algoritmos pueden introducir sesgos o incluso perpetuarlos, ¿vale? De manera discriminatoria en diferentes áreas, como hemos visto, desde la contratación de personal, la concesión de préstamos, también en el sistema judicial, ¿vale? Es esencial identificar y abordar los sesgos ya en los datos, no única y exclusivamente en la definición del algoritmo, ¿no? Pero en esa recopilación histórica, bucear y entender los datos previamente qué ha estado pasando, ¿no? Pues para que luego el diseño del algoritmo y el posterior proceso de toma de decisiones sea ético y justo de alguna manera, ¿no? Y algo que es súper interesante y que podréis encontrar en un montón de estudios y sale y vuelve a salir y vuelve a salir, es una conclusión a la que se va llegando y es la importancia de que los equipos que trabajan en el diseño de algoritmos sean equipos diversos, multidisciplinares, ¿vale? En los que, pues bueno, cada uno cada una, ¿no? Con diferentes perspectivas, saberes, know-how, experiencia, pues bueno, ayuden desde los momentos iniciales a depurar los algoritmos y no perpetuar, pues bueno, las desigualdades que, como veis, se pueden convertir en desigualdades sociales, ¿no? Como en los últimos casos que hemos visto. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde la ética y la responsabilidad legal? Vamos a decir, en concreto, en el diseño de algoritmos, ¿no? Y para ello, me gustaría que viéramos el inicio de este pequeño vídeo. Os dejo la fuente ahí por si queréis verlo. Si habéis visto Black Mirror, la serie, ¿no? Yo creo que este es un capítulo como muy llamativo y os pongo simplemente el inicio, pues bueno, para que veamos a dónde puede llevarnos, ¿no? La tecnología.
one brush sweep. You want a cookie with that? It's on the house. Sounds awesome. See you tomorrow, JJ. See you, Lacey. Oh, saw your boy in the fire hat just now. So cute. Yeah, he's really something. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Es nada, simplemente, pues bueno, un ejemplo que puede resultar en algunos casos, voy a decir llamativo, ¿no? Pero cuanto menos realistas, o sea, es casi que nos están llevando, pues bueno, pues a un futuro que puede estar aquí, ¿no? A la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, desde el punto de vista voy a decir, de diseño, de concepto, ¿no? De todas, ¿no? De todos nosotros, nosotras que estamos, bueno, pues interesados en este ámbito, ¿no? Me gustaría que compartiéramos, pues, cuáles son los principales desafíos para la IA en cuestiones de ética, ¿no? Porque el uso de un algoritmo tan curioso, ¿no? Como puede ser el que hemos visto en el vídeo, ¿no? ¿A dónde nos lleva, ¿no? Si fomenta o no fomenta sesgos, si fomenta o no fomenta discriminación, si hay justicia o injusticia, ¿no? Tras el uso de, pues bueno, una app, ¿no? Como de esas características. Y si es de alguna manera, pues bueno, ético su uso y su utilización, ¿no? Entonces, podemos decir que los algoritmos de inteligencia artificial pueden ser útiles en muchos campos y no hay lugar a duda, pero sin duda plantean desafíos éticos en conceptos de responsabilidad legal, ¿no? Uno de los principales desafíos actualmente es la falta de transparencia en la toma de decisiones en los que hay, pues, IA de por medio, ¿no? A menudo, pues, muchas de esas decisiones no son inteligibles para los humanos y pueden ser de alguna manera sesgadas o subjetivas. Y os voy a poner un caso. En banca, el uso de redes neuronales, por ejemplo, las redes neuronales voy a decir que son un tipo de algoritmos quizás opacos en cuanto a la información, es decir, las redes neuronales aprenden en cierto modo de las relaciones entre las diferentes variables, además de todo tipo, y bueno, pues van asignando resultados, pero no muestran de manera explícita el por qué se ha dado un cierto resultado ni cuáles han sido esas relaciones, ¿no? De manera, pues bueno, voy a decir muy transparente. No es el caso, por ejemplo, de otro tipo de algoritmos como puedan ser pues las regresiones o los árboles de decisión, donde sí que podemos investigar y entender cuáles han sido las relaciones entre las diferentes variables, las correlaciones, ¿no? Que se están dando para que al final, pues bueno, un determinado veredicto, salida o resultado se dé. ¿De acuerdo? Entonces, ocurre que a veces es necesario dotar al proceso de cierta transparencia, porque si no podemos estar, pues bueno, tomando decisiones en base, pues bueno, a información que desconocemos del todo, ¿no? Y podría ser el caso de los sesgos. Podemos aprovechar las salidas de ciertos algoritmos en una toma de decisiones y no estamos entendiendo, no estamos viendo previamente, ¿no? Que se están transmitiendo o perpetuando sesgos. Entonces, esto es interesante tener en cuenta. Y otro desafío podría ser la necesidad de asegurarse precisamente pues, que los sesgos no se perpetúan, ¿no? Incluso pues reconducirlos, ¿no? Para que vayan en cierto modo pues desapareciendo. Entonces, también es importante garantizar pues, que los sistemas de inteligencia sean seguros, obviamente, ¿no? Confiables y que se utilicen para el bien común, lógicamente, que es, pues bueno, a donde tendríamos que ir todo, ¿no? Pero bueno, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de ética, ¿no? Que un algoritmo sea ético. Bueno, pues la ética en los algoritmos en concreto se refiere a la responsabilidad de las personas implicadas, desarrolladoras de algoritmos, bueno, en todos los procesos, desde la conceptualización, recopilación de datos, transformación de la información, diseño del proceso, diseño del algoritmo, todas las personas implicadas en un proceso, ¿no? En los equipos de diseño y en las empresas en general, ¿no? Que utilizan para garantizar que los algoritmos sean pues, justos, transparentes y no discriminatorios. Porque ya hemos visto que los algoritmos pueden ser sesgados por varias razones, como falta de datos representativos, propagación consciente o inconsciente de prejuicios humanos pues bueno, en el algoritmo.
¿Y qué puede ser, ¿no?, necesario para que un algoritmo sea ético? Pues bueno, esto ya me habéis oyendo y lo que quiero es como recopilar, ¿no?, las grandes ideas. El diseño de los algoritmos debe incorporar principios éticos desde las etapas iniciales, cosa que no se estaba haciendo hasta ahora. Es decir, sí que hemos estado funcionando de un modo quizás más reactivo. Se propone que seamos proactivos desde el principio en este sentido. Velar pues por la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no?, tenerlos como elementos clave en el desarrollo de los sistemas inteligentes desde el principio y siempre con enfoque ético. Que la que haya en ese equipo multidisciplinar participación de expertos y expertas también en el campo de la ética y que haya diversas perspectivas en el proceso de diseño, equipos multidisciplinares, equipos diversos, ¿no?, pues precisamente para nutrir con información y con diferentes perspectivas y evitar pues sesgos y decisiones perjudiciales. Y como digo, pues bueno, el tema de los equipos multidisciplinares. Entonces, según la UNESCO, lo que necesitamos pues, para que nuestros algoritmos sean de alguna manera éticos, ¿no?, pues es tener un marco bien argumentado, bien creado de políticas internacionales y nacionales, así como marcos regulatorios también ya privados en las diferentes empresas para garantizar, ¿no?, que estas tecnologías emergentes pues, beneficien a la humanidad en su conjunto, ¿no? Que la IA esté centrada en el ser humano, que debe estar al servicio de los intereses de los y las ciudadanas y no al revés, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos abordar o cómo se están abordando ya estos retos en la práctica, ¿no? Bueno, pues ya hemos visto que hay numerosos ejemplos existentes de sesgos en inteligencia artificial. Hemos visto algunos de sesgos de género, sesgos racistas, también hemos visto, ¿no? Bueno, os cuento cosas que se están poniendo en marcha o que ya se han puesto en marcha, en concreto, por ejemplo, en el ámbito del género, ¿no? Para que los algoritmos dejen de arrastrar los sesgos de género y la IA pues, tenga pues, un sentido pues, más amplio y de alguna manera ético y justo, ¿no? Entonces, se están abordando principalmente dos perspectivas. La primera de ellas pues, es hacer hincapié en el proceso de configuración de todos los procesos que están implicados, ¿no?, en el diseño de un algoritmo, en los que haya intervención humana, ¿no?, poner perspectiva de género desde el punto de vista ético ya en ese proceso. Y luego la segunda consiste en entender cómo aprende el algoritmo y cómo reproduce los sesgos e introducir mecanismos de control para corregirlos, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hay un eterno debate, de verdad, en la pregunta, ¿las máquinas de alguna manera nos sustituirán? Bueno, la buena noticia es que en este punto no, porque necesitamos supervisión humana para corregir un aprendizaje erróneo, ¿no?, en cierto modo. Y lo que sí que se demanda en el ámbito tecnológico es una mayor presencia de mujeres, ¿no?, de un público femenino y de diversidad en general, para que pues, bueno, los equipos que se constituyan sean cuanto menos y cada vez más diversos y para que esto nutra de manera efectiva pues, a los algoritmos. Entonces, ya existen diferentes grupos de defensa y promoción de la IA, pues ahí os dejo algunos nombres muy interesantes. La Liga por la Justicia Algorítmica. Luego también pues voy a decir que la Organización Ética Técnica Profesional dedicada al avance de la tecnología para la humanidad pues ya ha diseñado estándares legales, ¿no?, que van enmarcando de buena manera esta perspectiva. E incluso voy a decir en España, no solo en España, pero también en otros países, ya algunas importantes consultoras están comercializando herramientas para que las empresas detecten y eviten sesgos en sus algoritmos de inteligencia artificial, con lo cual aquí hay otro nicho de oportunidad, ¿no?, pues para el empleo. Conclusiones de este aspecto o de este otro gran tema de la ética en los algoritmos es que los sistemas de IA plantean desafíos legales y éticos. Aquí hay mucho por hacer y muy interesante. Es importante establecer marcos legales y éticos macro y micro también y llevarlos a la práctica. Y la asignación de responsabilidades que debe ser clara y considerar pues, aspectos como la autonomía de los sistemas y la toma de decisiones humanas, ¿no?, que ahí hay también mucho por hacer. En cuanto a la privacidad y protección de datos, yo no sé si os habéis planteado alguna ocasión cuánto valen vuestros datos, ¿no?, cuánto valen los míos, ¿no?, y los vuestros. El caso es que estamos, yo creo que ya
voy a decir, súper acostumbrados, ¿no? Al hecho de que al registrarnos en una nueva red social, cuando descargamos una app en nuestro smartphone, al aceptar políticas de cookies, ¿no? Pues bueno, en todo momento estamos de manera consciente o inconsciente accediendo a que cedemos nuestros datos de alguna manera, ¿no? Sí que queremos algo a cambio y cedemos nuestros datos. Los datos, que en principio son de carácter personal, ¿no? Recogen información de todo tipo, nuestro comportamiento, pues nuestros hábitos y de alguna manera cuando aceptamos esa contraprestación estamos, pues bueno, dando por hecho y facilitando esta información, ¿no? A terceros para diferentes fines empresariales. Muchas veces estos fines empresariales vienen detallados en letra pequeña que no solemos leer. Entonces, en este sentido, sí que es cierto que no hay una transacción monetaria a cambio, es decir, yo no me descargo una app a cambio de dinero, sino de un coste económico, sino que yo intercambio mi información por el uso de esa app, por ejemplo, y en esa transacción, pues bueno, como digo, estamos favoreciendo pues que el uso de la información, de nuestra información, pues se utilice con diferentes fines. Entonces es necesario, sobre todo, concienciarnos y entender que al aceptar los términos y condiciones de uso, concedemos y damos unos ciertos permisos, ¿no? Para que una determinada entidad al otro lado pues utilice de la manera que estime oportuna, que viene en la letra pequeña, nuestra información. Entonces, bueno, ya sabemos que esto es algo que hacemos en el día a día y que está presente en muchísimas de las herramientas, tecnologías, plataformas que utilizamos, pero sí que me gustaría, pues bueno, destacar un caso, ¿no? que ha sido como muy sonado y que aún sigue de alguna manera nutriéndose, y es el caso de Cambridge Analytica, ¿no? Que es una empresa con sede en Londres, pues que usaba la analítica de datos para desarrollar campañas potentes para marcas y políticos que buscaban de alguna manera cambiar el comportamiento de su audiencia, ¿no? Pues en 2018 se reveló que la compañía había obtenido datos de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento para construir una campaña e influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2016. Entonces, os dejo también por aquí la relación de noticias publicadas en el país en relación a este caso, que son brutales. Hay un hilo brutal que se va retroalimentando para que veáis el impacto. Entonces, claro, a nosotros no nos han pedido, bueno, quienes sean, ¿no?, usuarios y usuarias de Facebook, nadie nos ha pedido en este caso, pues permiso, ¿no?, para utilizar la información en ciertas campañas. Y esto, de alguna manera, pues fue un ejemplo como muy sonado. Aquí también os dejo pues un pequeño vídeo, ¿no?, en concepto, pues bueno, de humor de cómo es esa transacción, ¿no?, de nuestra información. Me he quitado Facebook, tío. Paso de estar en una red social que te roba información para hacer ellos negocio. Pues con mis datos no van a hacer negocio. Google igual, hay que desactivar la localización del móvil, tío, que si no, es que saben dónde estás en cada momento. O sea, Google sabe dónde estás. Estaba hablando con un colega de ir un fin de a Londres, me meto en internet, lo primero que sale, vuelos a Londres. Yo creo que nos escuchan por el móvil. Y mucho cuidado con las fotos, ¿eh? Tú sabes que cualquier foto que mandes por WhatsApp luego se queda ahí, en el servidor de WhatsApp. Eso es un peligro. Telegram es mucho más seguro. Me desinstalo WhatsApp y uso Telegram. Sí, la webcam la tengo tapada. Es que hasta salió una foto de Mark Zuckerberg que la tenía tapada. O sea, vamos, que ni él mismo se fía. Si es gratis, el producto eres tú. Piénsalo. Aceptar cookies. Rechazar, siempre. Me he quitado Facebook. Bueno, a nivel de estar en una red social que nivel de, como digo, de parodia, ¿no? Pero bueno, esto es un poco lo que hacemos. Entonces, en este punto, ¿cuáles son las grandes conclusiones, ¿no?, sobre la privacidad, la protección de los datos, el valor de la información? Pues principalmente la concienciación. No hay duda de que el dato es el activo más valioso de muchas compañías, sobre todo de aquellas que surgen casi como nativas digitales, ¿no?, o que se han reconstruido relacionadas con el mundo digital. Así que como consumidores, consumidoras, debemos tomar conciencia sobre la importancia de la información, ¿no?, y la información que compartimos, ¿no?, y decidir
pues bueno, en qué casos debemos compartirla, ¿no? Únicamente valorando esa cesión de nuestra información, pues vamos a ser capaces de ayudar a que nuestros datos sean utilizados de manera correcta, que está un poco relacionado con esta idea y que, bueno, pues la elaboración de productos y servicios sean, en cierto modo, pues cada vez más justos, éticos y estén al servicio de la ciudadanía y, como decíamos antes, no al revés. Bueno, pues para crear un marco, voy a decir legal, un protocolo de actuación que recoja, ¿no? Pues las diferentes perspectivas que estamos viendo de integridad, transparencia, auditabilidad, responsabilidad, ética, pues está la gobernanza de datos, el gobierno de datos, ¿vale? Que no es lo mismo que decir la carga de datos, que eso es simplemente pues, un proceso del inicio en el desarrollo de un algoritmo, ¿no? La gobernanza de datos es un proceso, voy a decir, global que pretende gestionar la integridad, seguridad, usabilidad y disponibilidad de los datos de una empresa, ¿no? Y aquí, en este ámbito de gobernanza de datos, vamos a decir que también hay mucho recorrido en las diferentes empresas, ¿no? Que debe iniciar, voy a decir, un proceso de estas características con la definición de un consejo de gobierno, de una serie de procedimientos bien definidos y de un plan de políticas que hay que ejecutar. Entonces, la ética forma una parte fundamental en el gobierno de datos y debe estar, como digo, presente en todas las etapas del ciclo de vida y gestión de los datos, ¿no? Comentar también que cuando ponemos en marcha un protocolo de gobernanza de datos, tenemos que implicar, ¿no? A diferentes agentes, a diferentes departamentos, ¿no? Pues crear también equipo multidisciplinar en este sentido, pues para que esa gobernanza de datos sea de alguna manera, pues bueno, escalable, ética a todos los niveles, ¿vale? Entonces, ¿esto qué debe ser? ¿Reglado o impulsado desde marcos privados, desde marcos públicos? Bueno, pues la respuesta es que ambas, ¿vale? Sí que es cierto que cada organización debe establecer sus propias pautas éticas, sus propias pautas en la gobernanza de datos en general, específicas en base al uso de datos que hace, obviamente, ¿no? Pero las diferentes organizaciones globales, las instituciones, voy a decir a nivel ya pues, mundial, ¿no? Ya trabajan en establecer unos marcos con pautas de referencias pues, genéricas a las que podemos suscribirnos de alguna manera, ¿no? Entonces, os dejo por aquí diferentes instituciones que están velando por la ética en la protección de datos, en la privacidad, en el uso de la inteligencia artificial en concreto, y como especial mención pues hago a la UNESCO, ¿vale? Que también pues bueno crea una división, ¿no? De ética en la inteligencia artificial y vamos a decir que es la UNESCO pues uno de las instituciones, ¿no? Que a nivel mundial firma el primer acuerdo sobre ética en inteligencia artificial. Se cierra en el año 2021 con los 193 Estados miembros de la Conferencia General de la UNESCO, ¿no? Y bueno, pues si sois curiosos, curiosas, a mí este tipo de cosas pues me parece muy interesante, ¿no? Sobre todo saber un poco cuáles son los marcos legales, las pautas, voy a decir genéricas, ¿no? En las que podemos trabajar o a las que podemos acogernos. Bueno, pues os dejo por aquí también el link a este documento, ¿vale? Entonces, comentar pues que la colaboración, ¿no? Entre las organizaciones, los gobiernos, las personas investigadoras y las sociedades en conjunto es algo que es necesario para establecer unos estándares y marcos éticos sólidos en el manejo de datos, ¿no? Y que a todo esto es a lo que le llamamos gobernanza y regulación, ¿vale? Que implica pues, bueno, que los datos sean transparentes, que estén seguros y protegidos, ¿no? Y que haya pues, bueno, unas consideraciones éticas en todos los procesos de diseño y uso de la inteligencia artificial. Para terminar, quería compartir con vosotros cómo el debate, ¿no? del uso de la inteligencia artificial, en concreto de la inteligencia de la IA generativa, está irrumpiendo en la comunidad educativa. Entonces, yo creo que todos y todas somos conscientes de que ha habido un boom de noticias, ¿no? De cómo, pues bueno, diferentes países, poblaciones, instituciones han
querido de alguna manera o con una primera reacción, voy a decir, han tenido una primera reacción ante la irrupción de ChatGPT, por ejemplo, o cualquier IA generativa, y ha sido la de bloquear, ¿no? La de no utilizar, prohibir, un poco en esa línea, ¿no? Empezar a considerar, bueno, pues, o difundir, ¿no? A través de la información, en este caso en los medios, difundir el mensaje de si la IA generativa, en concreto ChatGPT en educación, pues podría ser como el enemigo, ¿no? O generar, pues bueno, ese debate entre qué es amigo o ser enemigo de los profesores. Bueno, comentar que nosotros, por ejemplo, en IEBS tenemos un comité de ética que precisamente trabaja este aspecto y que para nosotros, para nosotras es fundamental que los alumnos y las alumnas entiendan que el uso de la IA generativa es un must, ¿no? Es de uso obligado, ¿no? Y que nosotros y nosotras como comunidad docente tenemos que reconstruir de alguna manera nuestras aportaciones, nuestras actividades para ayudaros a que el uso de esta IA generativa sea de alguna manera producente para vosotros, ¿no? Nos hemos encontrado pues en las últimas ediciones el uso de IA generativa, pero voy a decir un uso un poquito mediocre en algunos aspectos, ¿vale? De esto que, bueno, planteas un problema, una decisión y identificas claramente al alumno, a la alumna que ha pegado en el enunciado que tú le has pasado, ¿no? Como prompt a ChatGPT y el resultado se ve que aún estando bien redactado, obviamente, ¿no? Y bueno, pues que tener cierta estructura y cierta coherencia, sí falta una reflexión, ¿no? Al otro lado por parte del alumno. Entonces, bueno, pues es un debate que, como digo, está súper al día, ¿no? En la comunidad educativa. Y en IEBS, pues la postura es la de vais a utilizarlo sí o sí, pero os vamos a ayudar a que el aprendizaje al otro lado sea un aprendizaje constructivo. De otra manera, pues bueno, pues no tendría sentido, ¿no? Aquí nuevamente, pues la UNESCO, voy a decir que crea también un marco desde el punto de vista de la inteligencia artificial en la educación y bueno, os lo dejo para que podáis entender, bueno, de alguna manera, ¿no? Pues que hace llamamiento a que la IA es algo que ha irrumpido en educación, ¿no? Y que seguramente que va a quedarse y que hay que considerarlo pues como una herramienta muy potente que además nos va a ayudar a desarrollar prácticas de enseñanza y aprendizaje innovadoras y nos va a permitir llevar la educación a lugares a los que quizás antes no llegaba. Pero que siempre, obviamente, con cabeza y con perspectiva, pues bueno, de sociedad, ¿no? Y os dejo, pues eso, el artículo completo, el link al artículo completo. Entonces, para terminar este webinar, pues simplemente retomar el título de la sesión que estamos manteniendo, ¿no? Y es si para vosotros, para vosotras es la IA una tecnología ética y justa, ¿no? ¿Y qué opináis? Bueno, os voy a pasar una reflexión final. Que dice algo así como que la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué os parece? En sí misma no es intrínsecamente ni ética ni justa. La ética y la justicia en la IA depende de cómo se desarrolla, se implementa y utiliza, ¿no? La IA puede tener sesgos, lo hemos visto, limitaciones inherentes que deben ser abordados para garantizar pues, su uso ético y justo. Que los algoritmos de IA pueden perpetuar sesgos ya existentes en los datos de entrenamiento, lo cual puede llevar a tomar decisiones injustas o discriminatorias, ¿no? Y que además la recopilación y el uso de datos personales en la IA plantea desafíos éticos en términos de privacidad y consentimiento informado. Como os he dicho, hay una gran oportunidad profesional, ¿no? Es fundamental que las personas diseñadoras y desarrolladoras de IA consideren estos principios éticos o los principios de equidad, transparencia, de rendición de cuentas desde las etapas iniciales del diseño, ¿no? Y también se requiere pues, que haya una responsabilidad legal y ética para abordar errores y consecuencias negativas, ¿no? Que puedan surgir del uso de la inteligencia artificial. Es importante tener en cuenta que la tecnología en sí misma no puede ser ética o justa. Es la forma en la que se utiliza y se aplica lo que determina de alguna manera su impacto ético y justo. Y por lo tanto, es responsabilidad final, ¿no? De los profesionales, de las profesionales, de las organizaciones que la desarrollan y utilizan el garantizar que se sigan esos principios éticos, ¿no? Y que se aborden estos desafíos éticos
y de justicia para lograr un uso responsable de esta tecnología. Y voy a compartir con vosotros, con vosotras, que esto es el resumen, el resultado de un debate pues que he mantenido con ChatGPT, que me ayuda de alguna manera a reflexionar, ¿no? y a ordenar, pues bueno, muchas veces mis ideas. Y nada, simplemente, pues bueno, trasladaros, ¿no? O que os quedéis con esta afirmación, ¿no? Y que la educación y la conciencia sobre la importancia del uso de los datos y de la información en general, esa transparencia, esa privacidad, esa ética, ¿no? Que son fundamentales para asegurar un uso responsable y ético de la misma, y que depende de nosotros, en cierto modo, de que seamos y de que estemos concienciados y concienciadas en todo momento. Pues si os parece, termino aquí lo que es la intervención y os voy a dejar, bueno, por supuesto, mis datos de contacto. Me podéis encontrar en LinkedIn, ¿vale? Os dejo por aquí el link a mi LinkedIn, dirección de correo electrónico y, bueno, pues 2 webs en las que me podéis encontrar. Una web que sería la mía y una web que sería la profesional. Entonces, si os parece, os puedo... O sea, os leo, ¿vale? En el chat, si tenéis algún tipo de pregunta o de afirmación, de observación, podemos compartir en estos últimos minutos y si me planteáis preguntas, pues veo cuáles puedo responder y de qué manera justa y ética. Bueno, por aquí ponían si circularíamos la presentación. Vamos a solicitar que la dejen por aquí colgada, ¿vale? Junto con el link del webinar, a ver si es posible. Y me dice Alfredo, por ejemplo, ¿no será más real y concreto asumir que ya perdimos el control y trabajar mejor sobre este otro desafío? La IA avanza demasiado rápido y tanto nuestro cerebro como las regulaciones no tienen esa velocidad. Mira, hablas de algo súper interesante y al mismo tiempo súper motivante. Sin duda, todo va a gran velocidad. Sí que es cierto, y tienes toda la razón, que los marcos regulatorios van lentos, pero van. Entonces, yo te puedo transmitir, bueno, de alguna manera, esperanza, confianza y animarte a ayudarnos a que esto pueda ir más rápido si cabe, a que todo lo que está en nuestra mano pueda ser procesado de una manera mucho más ágil. Sí que es cierto que en algunos casos, bueno, nos ha tocado pedir perdón, no a mí, ¿no? Ya lo hemos visto, muchas empresas han tenido que pedir perdón, pero yo creo que hay mucho por hacer y desde luego, pues bueno, confío en ello y le veo de verdad una salida desafiante y motivante. Así que las regulaciones sí van lentas, pero bueno, seguro que podemos mejorarlo. Me dice un compañero si esto no nos lleva al colapso. Bueno, yo creo que todo en su justa medida y la perspectiva de su uso, ¿no? El ser conscientes en todo momento de las implicaciones, de los beneficios, del para qué quiero utilizar yo la inteligencia artificial, cuando la quiero utilizar. Yo no creo que nos lleve al colapso. Creo que hay un trabajo muy interesante y precioso a nivel de educación social, ¿no? O sea, educar a la sociedad, volver a reconducir en ciertos aspectos a la sociedad en el uso de la tecnología. ¿Dónde podemos aprender más sobre la ética en IA? Mira, a lo largo de todo el documento os he ido dejando muchas referencias, ¿vale? Entonces, en todas ellas puedes ir ampliando tu perspectiva sobre el ámbito de la ética en IA, que es brutal. Pero sí que te puedo dar algunos nombres de instituciones que hemos comentado para que desde esos marcos tú vayas buceando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la UNESCO,
Tiene un marco muy potente que hemos comentado de regulación ética en el ámbito de la inteligencia artificial y también en el ámbito de la educación, ¿vale? Entonces, ahí, por ejemplo, de ahí puedes empezar a tirar del hilo. Luego hemos hablado de grandes iniciativas y grandes instituciones que están velando, ¿no?, por cómo transmitir esta ética a las diferentes iniciativas, ¿vale? Hemos comentado y vuelvo a retomar para darte los nombres exactos y no dejarme ninguno. Dame un segundito, mira, por ejemplo, aquí estaba la Liga por la Justicia Algorítmica, ¿vale? Que esa sería una institución que trabaja precisamente la concienciación sobre la existencia de sesgos en los algoritmos, ¿no?, e investiga posibles soluciones. Luego, marcos regulatorios, ¿vale? Que también se ha colado una diapositiva o la diapositiva de antes. Entonces decía eso, ¿vale? Que tenemos diferentes iniciativas, diferentes instituciones y sí que os recomiendo leer libros blancos. El libro blanco, por ejemplo, de las mujeres en tecnología, que son al final documentos que se han trabajado pues, a nivel institucional, ¿no?, que están recogiendo estas prácticas y que además de este que os comento, pues debe haber varios donde, pues como digo, empezar a nutrirnos y a seguir profundizando. Me pregunta por aquí una compañera, Mónica, también, ¿no?, ¿qué avances se han hecho para tener una IA más justa? Bueno, pues hemos ido comentando, ¿no? Se han creado diferentes iniciativas, como la Liga que comentábamos ahora, como los marcos regulatorios. Hay muchas empresas que ya están trabajando, voy a decir, desde la perspectiva del asesoramiento, ayudando a empresas que diseñan o que se fundamentan en algoritmos, ayudando a identificar sesgos y a corregirlos de manera adecuada, ¿no? Entonces, bueno, sí que se están haciendo cosas, sí que es cierto, pues bueno, que como decíamos al principio, hay ciertas leyes que se toman su tiempo porque construir un marco regulatorio en relación a este campo entenderéis que no es algo sencillo, es complejo y hay que contemplar diferentes perspectivas. Entonces, pues bueno, desde este punto de vista, pues sí. A ver qué más veo por aquí. ¿Crees que ChatGPT suplantará a Google? Bueno, yo creo que es una herramienta más. Creo que también nos hemos sesgado en el uso de ciertas herramientas basadas en IA generativa, como por ejemplo es ChatGPT. Hay muchísimas otras alternativas de IA generativa, ¿vale? Con eso te lo digo todo. Quiero decir que no creo que sea sustituir como tal, ¿no?, sino que, bueno, vayamos conviviendo con ellas y al final pues tendremos fans y detractores de unas y otras, ¿no? Es como si me dices, ¿eres más de Mac o de Windows? Pues bueno, cada uno tiene sus preferencias, o de PowerPoint o de Canva, ¿no? Pues bueno, pues depende, según lo que tú vayas buscando, pues al final irás utilizando, pues bueno, aquella que realmente te vaya a dar una mejor cobertura y un mejor servicio, ¿no? ¿Qué más preguntas por aquí? ¿Cuál es mi visión ética respecto a lo que está pasando con la IA en Hollywood? Si eso pasa ya, ¿qué quedará para el resto de espacios artísticos y culturales? Bueno, como todo, al final, y es lo que venimos hablando, ¿no? Muchas veces lo que resuena en ciertos puntos nos puede servir de aviso, ¿no?, para trabajar, no sé si de forma más ágil, contundente en nuestros nichos, ¿no?, en nuestras áreas. Entonces, pues bueno, no tengo una única visión ni una única respuesta. Creo que hay una gran oportunidad de mejora, que el desafío es brutal y que sí que es verdad, ¿no?, que tenemos que tener, pues bueno, los ojos puestos, ¿no?, en lo que está ocurriendo, estar pues al día de todo e introducir, ¿no?, pues mejoras en nuestro día a día, en la medida de lo posible, y en, pues bueno, todo aquello que esté, en cierto modo, en nuestras manos, ¿no? Así que creo que, bueno, pues hay grandes guerras que deben ser salvadas, quizás desde, pues bueno, desde las instituciones, ¿no?, a niveles, pues ya de otro tipo,
pero bueno, que el desafío está ahí, sin duda, y que hay una gran oportunidad. Entonces voy a releer. Bueno, gracias por vuestras palabras, porque veo que decís que felicidades, que el webinar es claro y la información también interesante. Pues muchísimas gracias. Me agrada muchísimo, ¿no?, escucharos y repaso así rápidamente si hay alguna pregunta más. Creo que he contestado a todas las preguntas. Entonces, pues bueno, simplemente despedirme aquí. Entonces, os dejo de nuevo pues la página final, que ha habido aquella para recoger la información que me estaban preguntando. Pues nada, os doy las gracias, os dejo mis datos de contacto en pantalla. Desde IEBS os agradecemos que hayáis acudido a este webinar y que hayáis compartido, en este caso conmigo, con nosotros, esta perspectiva tan interesante sobre la ética y la justicia en la IA. Pues nada, un abrazo muy fuerte, un saludo a todos y a todas.